Hola Juan José, oye, qué gusto de volver a verte en esta oportunidad para conversar una cosa bastante interesante que de hecho tiene que ver incluso casi con el inicio de la psicología y que tiene que ver con los sueños, digamos, y su gravitación en el psicoanálisis. Entonces, para que nosotros o para que todo el mundo pueda entender un poco de lo que estamos hablando, ¿me podrías comentar un poco qué son precisamente estos sueños? Sí, igual buena noche, qué gusto otra vez platicar. Eh, los sueños son entendidos como una posibilidad más de construcción de la mente, ¿no? Entonces, como tal, dentro del enfoque psicoanalítico, todo aquello que es construido, podemos decir que es material de análisis, ¿no? Entonces, los sueños han tenido un papel privilegiado dentro de la clínica psicoanalítica, eh, y bueno, hasta el día de hoy siguen siendo, su análisis es muy importante dentro de un proceso. Perfecto, y como para que podamos situarnos un poco, si bien un poco nos lo reseñaste, ¿cómo podríamos entender la relevancia de la interpretación de los sueños o de los sueños mismos dentro del escenario psicoanalítico y de lo que es la mente humana? Sí, primero quizás todo ahí sí es, tiene como punta de lanza Freud. Eh, Freud era un coleccionista de sus propios sueños, desde muy niño él anotaba sus sueños, los guardaba, le interesaban mucho y en esa introducción que hace dentro de interpretación de los sueños, que Fliess me parece que se la criticaba, le decía, está muy larga esa interpretación. Freud hace un recorrido de cómo a la humanidad los sueños le han interesado mucho, ¿no? Desde los sueños proféticos de la cultura egipcia, desde la antigüedad, hasta visiones mucho más religiosas, ¿no? La tradición de los sueños y de interesarse por los sueños es algo que a Freud le llamó mucho la atención y con todo este acumulado de sueños que él tenía, de sueños propios, eh, vaya, no hizo más que dedicarse, abocarse a encontrarles un sentido. Wow. Y si pudiéramos enmarcar o dar un escenario un poco de lo que para Freud eran los sueños, ¿qué eran los sueños para él, yendo naturalmente a lo que es el inicio de la terapia psicoanalítica y su importancia de ahí para adelante? Sí, en general yo pensaría que si pudiéramos usar una palabra sería mensaje, ¿no? Igual que todas las otras producciones cotidianas, como los chistes, como los lapsus, que fueron temas que a Freud le interesaron mucho. A partir de su interés por los sueños, de hecho, hay quien dice, ¿no? La interpretación de los sueños es la interpretación de sus sueños, ¿no? Freud expone y se expone mucho a sí mismo a través de los sueños que comparte ahí y que son suyos, y llega hasta las últimas consecuencias, ¿no? En los análisis, con todo, con todo el riesgo que eso puede implicar. Entonces, podríamos decir que es una construcción psíquica, una construcción de la mente, como los chistes, como un dibujo, como un comentario, como una creación poética, eh, que, que, que devela algo, ¿no? Freud en algún lado diría que el soñante sabe lo que su sueño quiere decir, solo que no sabe que lo sabe, ¿no? Entonces, realmente el trabajo sería acompañarle en eso que él sabe de primera mano, pero que no ha sido consciente, ¿no? Oye, muy vinculado con esto último que tú nos estás comentando, que tiene que ver con la develación de lo que es el sueño para uno mismo en tanto paciente o en tanto espectador de precisamente algo que desconoce. ¿Cómo era la técnica o el procedimiento original con el que Freud trabajó los sueños? Sí, yo creo, fíjate que eso es importantísimo para mí porque es lo que le da como el estatus profesional, ¿no? Básicamente Freud apostó por una técnica que se llama la asociación libre, que es que la persona se abandone a decir, sin prejuzgar, sin seleccionar, todo aquello que va pasando por su mente en el momento de la sesión. Entonces, la técnica original de Freud respetó la asociación libre y era pedir a la persona que relate el sueño y, y que asocie sobre ese sueño, ¿no? Que comparta las ideas que se le ocurren sobre ese sueño,
o en algunos casos Freud se centraba en algún elemento particular, no sé, en alguna persona que aparecía en el sueño y pedía las asociaciones. Creo que eso es fundamental porque sin estas asociaciones no se puede acceder al contenido latente del sueño, que es el significado, podríamos decir, ¿no? Eh, Estos libros que de pronto hay como de significados de sueños, obvian o apuntan como a obviar los símbolos, como a generalizarlos, y en general cada sueño es una historia diferente, pues, ¿no? En cada persona. Entonces su técnica se basó en la asociación libre y es una técnica que hasta hoy se conserva. Oye, perfecto. Mira, me gustaría focalizarme un poquito en esta última idea tuya, digamos, para tratar de dar a entender a aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con esta idea del sueño, de que en el caso de Freud, digamos, esto tiene que ver con una lectura, por lo tanto, particular, individual, del individuo soñante, en este caso, a diferencia de cualquier, por ejemplo, otra visión o perspectiva que pudiera ser como una especie arquetípica o una interpretación modal de lo que pueda ser un tipo de sueño u otro, ¿no? Sí, totalmente. Es imposible hacer la interpretación completa de un sueño sin las asociaciones, ¿no? Del soñante, de la soñante. Sí, Freud en alguna, creo que en su conferencia, dentro de las conferencias de introducción al psicoanálisis, ya tiene bastante recorrido el estudio de los sueños y ya ubica elementos, ¿no? Como los animales salvajes que en los sueños de niñas y niños pueden representar las pulsiones sexuales que aparecen de manera descontrolada. Ahorita yo me acuerdo que un niño que atendí alguna vez me hablaba de que cuando él tenía fiebres de 39, 38 grados, sentía cómo aparecía un perro de ojos rojos parado sobre él en la cama, ¿no? Entonces, estas alucinaciones producto de la fiebre, si seguimos a Freud y estos como símbolos que él encontró, pues sería muy simbólico de que un niño aquí en México cuando tenemos fiebre también decimos calentura y también tiene una connotación sexual, ¿no? Como eh, esta emoción, ¿no? Esta pasión. Entonces, un niño con calentura ve un animal feroz, ¿no? Podría simbolizar esto. Eh, pero sí, para Freud era fundamental escuchar a las asociaciones de las y los pacientes y él no ponía mucho caso a estos símbolos universales, podríamos decir, pero finalmente es algo muy cultural, ¿no? Que los símbolos los compartimos socialmente y les atribuimos cosas. Absolutamente. Hoy, Juan José, y precisamente pensando en este gigantesco trayecto, ya pudiéramos decir, de Freud a hoy, ¿cómo ha cambiado y qué se ha mantenido en el procedimiento de la interpretación de sueños? Yo creo que lo que se ha mantenido es la técnica, ¿no? Para hablar de la interpretación de sueños psicoanalítica, se respeta, se sigue respetando la asociación, la escucha de las asociaciones. Quizás a nivel, conforme han ido evolucionando las escuelas psicoanalíticas, lo que va cambiando es la manera de pensar el contenido del sueño. Quizás para Freud era el camino regio, ¿no? Al inconsciente, como él decía, y hoy quizás el sueño es también pensado más como una dinámica mental, como el mecanismo que se puede ver de cómo funciona la mente. Una psicoanalista ponía el ejemplo de un sueño, decía, un joven tiene el sueño de que va en una moto y al llegar a una bifurcación la moto se levanta y lo tira. Entonces ella decía, si tuviéramos una lectura muy freudiana, pensaríamos que el joven seguramente tiene temas, ¿no? Y complicaciones con la erección, como que el pene se levanta y se cae y entonces él no puede seguir. Pero con lecturas más recientes, por ejemplo, ella decía, quizás la mente no sabe para dónde ir, si para un lado un poco más psicótico, o para un lado más neurótico, y algo a lo que se apuesta mucho también actualmente es a la lectura transferencial del sueño, ¿no? Que todo sueño relatado al analista está develando también algo del vínculo que se está estableciendo con él,
que es algo a lo que Freud no siempre le puso atención, aunque la transferencia pues es algo descubierto por él, ¿no? De acuerdo, y mira, deteniendo un poquito en esa parte que me parece interesante, porque al menos, bueno, yo no tengo mucho manejo de haber oído eso. Eh, esta nueva comprensión o estas nuevas aproximaciones vinculadas, digamos, con la transferencia tienen que ver entonces con que hay una puntuación respecto de lo que el paciente o aquel que los visita selecciona para comentarle a ustedes como analista, ¿tiene que ver con eso? Fíjate que esa es una buena pregunta porque también es algo que se está estudiando mucho, eh, la función de contar sueños, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, tener la sensación de que hay pacientes que cuentan sueños como un desafío, ¿no? Como mira, soy un enigma, pues, ¿no? Algo que vale la pena descubrir, algo en lo que te tienes que concentrar, y esperan como una respuesta. Se ha hablado también de sueños al final de la sesión, ¿no? Donde pareciera que es más una ansiedad de separación, como decir, llevo el sueño para alargar un poco más la sesión, eh, y podría distraerse el analista tratando de encontrar el contenido, cuando quizás lo importante en ese momento es la función. Entonces, es algo que también se está analizando y que en Freud no era tan habitual, ¿no? Él sí se iba como por el contenido profundo del sueño, y algo de la técnica que ha variado mucho es saber en qué momento, escuchar mucho en qué momento aparece un sueño y cuál podría ser la intención transferencial eh, de esos sueños. De acuerdo, mira qué interesante. Juan José, mira desde tu perspectiva como psicólogo clínico y practicante, digamos, del análisis, ¿qué importancia tú le atribuyes a los sueños, digamos, y qué ofrece este procedimiento de acuerdo a tu perspectiva que no lo ofrezca, por ejemplo, la lectura, la visión, la perspectiva, la audición, digamos, de otras historias o conflictos de la vida cotidiana? Sí, mira, yo creo que a nivel técnico hay muchos estilos, ¿no? Alguna vez escuchaba a un analista que él animaba mucho a sus pacientes a contar sueños. eh, y a mí me parece que él tenía un talento particular en la escucha de sueños. Yo no lo incito tanto. Confío mucho en esto que Freud decía, ¿no? Hay dos cosas de las que la gente termina hablando en terapia, que es la infancia y los sueños. Entonces, me ha tocado tener procesos donde la gente no ha relatado un sueño, pero yo creo mucho que el sueño, como pocas cosas, develan humildad. Es decir, una persona no sabe todo lo que está contando cuando está contando un sueño. Y por otro lado, confianza, ¿no? Yo creo que cuando una persona cuenta un sueño, está abriendo un espacio de confianza con la escucha del otro, y me parece que particularmente con los sueños esto queda bastante claro, ¿no? Incluso la cara de sorpresa un poco cuando la gente escucha lo que está contando, escucha qué está entendiendo de su propio sueño, es como esta sorpresa paradójica, ¿no? De contactar con algo que sabes tuyo, pero que a la vez es nuevo y te permite ser testigo de aquello, ¿no? Entonces yo pienso que las analistas a quienes les cuentan muchos sueños, son capaces de promover esta confianza mucho más pronto. Y me parece que el contenido del sueño se va modificando también a lo largo de la sesión, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el enfoque teórico, pero recuerdo el sueño de una niña que soñaba mucho a una abuela. Ella presenció cómo mataron a su abuelo. Entonces la abuela siempre aparecía como una huella, como una encarnación de esta atmósfera de violencia. Y momentos ya después, avanzando el tratamiento, la abuela aparecía como una abuela que protegía, ¿no? Que escuchaba, que ofrecía un regazo. Entonces, eso hablaba un poquito también del cambio en algunos constructos internos, ¿no? De ella. Wow, ya veo. Juan José, pensando ahora en una atmósfera más cuantitativa y tomando en consideración, digamos, muchas veces los ataques vinculados con la validez o credibilidad del psicoanálisis, eh, ¿qué sabes tú de estudios que avalen la utilización de los sueños en la psicoterapia? Sí, creo que es un tema también importante.
A mí particularmente me interesa mucho, ¿no? Este tema de la validez científica del psicoanálisis o de la psicoterapia psicoanalítica, que es como casi siempre la nombran los estudios. Este, pero sí hago mucho el paréntesis de que la posibilidad de más socorrida de investigación en psicoanálisis es el tipo de investigación cualitativa que apuesta mucho por el discurso. Se han implementado metodologías de medicina basada en la evidencia, pero lo que se había encontrado es que luego eran medio injustos los estudios, comparaban una psicoterapia psicoanalítica con una terapia de corte cognitivo-conductual, por ejemplo, cuando pues la primera entra dentro de los procesos largos, que son de 40 sesiones o más, mientras que las terapias breves pueden ser de 10 o 12. Entonces, cuando se han comparado con parámetros justos, apenas en 2020 fue un metaanálisis, no encontraron diferencia significativa entre la eficacia, ¿no? de los psicoterapia psicoanalítica y otras terapias. Encontraron que la terapia psicoanalítica era más efectiva con depresiones profundas, con estados psicóticos, incluso en la terapia a distancia, ¿no? Los sistemas que privilegian el discurso encontraron que la psicoterapia psicoanalítica es de las más eficaces. Y justo ahora, por ejemplo, hay un estudio que se llama Estructura Narrativa de los Sueños en Psicoanálisis, es de 2022, que hace también un análisis retomando sueños de pacientes publicados por sus analistas en revistas indexadas y van siguiendo la estructura narrativa, ¿no? Entonces ahí encuentran conclusiones bien interesantes, como quizás dentro de las interpretaciones que hacen los lacanianos hay más contenidos afectivos que en otros enfoques, este, incluso analizan cuestiones de género, ¿no? Cómo impacta el género del analista al momento de la interpretación. Vaya, es una herramienta que se sigue estudiando. Elsa Grazano, en un libro que se llama El escenario del sueño, propone, por ejemplo, que ella hizo un ejercicio de presentar sueños con un grupo de analistas sin explicar nada del caso, y entonces los analistas daban sus interpretaciones, sus primeras impresiones, y a ella le llama mucho la atención cómo a través de esta presentación de sueños se alcanzaba mucho o se proponían ideas muy creativas sobre el caso. Entonces, dentro de este marco cualitativo de análisis de discurso, de casos clínicos, estudio de casos clínicos, pues se ha encontrado que es una herramienta que sigue valiendo mucho la pena. A mí me parece que puede haber enfoques que de pronto se cargan mucho en el análisis de los sueños, pero habría que ver si eso no es más también una envidia, ¿no? A nivel psicoanalítico, de decir, hay analistas que son más capaces con los sueños y los buscan más, y ya vemos gente que hacemos clínica que más bien esperamos, ¿no? Como cualquier otra creación, el momento en el que llega la sesión es el donde tenía que llegar. Oye, perfecto, súper bien. También un poco tomándome de lo que estás comentando y de esa tensión que casi, mm, casi pinacular que pudiéramos llamar entre lo que es el psicoanálisis y lo cognitivo-conductual, y tomando en consideración, al menos que yo como psicólogo entiendo que aluden a objetivos diferentes, me gustaría preguntarte, ¿para qué tipo de conflictos tú ves que es particularmente útil el trabajo con los sueños? Tomando en Sí, consideración ese escenario, este contexto, ¿no? exacto. Sí, y creo que es también una pregunta bien oportuna porque a últimas fechas también hay sí, un sector, digamos, de psicoanalistas que están muy interesados en conciliar, ¿no? Con aspectos neurológicos, neuroquímicos, neuropsicológicos. Y, por ejemplo, Bion entiende la capacidad de soñar igual que cualquier otra capacidad que necesita simbolización, como jugar, como pensar. En ese sentido es como una vertiente, pienso yo, mucho más cognitiva, que se interesa mucho por la función cognitiva dentro del sueño. Este, yo creo que el empleo de la interpretación de los sueños cabe con cualquier estructura, ¿no? De las grandes, una psicosis. Incluso hay un estudio reciente de unos brasileiros que están proponiendo una técnica especial de interpretación en casos de psicosis,
por este dilema que había, bueno, pero es que el psicótico no sabe si está soñando o está despierto. Ellos proponen, por ejemplo, que la interpretación no sea tan amplia, que sea mucho más concreta y van adentrándose en el análisis de sueños específicamente en ese cuadro, pero yo creo que en general los sueños son una gran herramienta para cualquier caso y quizás, pienso en mi experiencia, ayuda mucho con eh, casos de pacientes con estructura narcisista o más antisocial, que la asociación es muy defensiva, de pronto cuidan mucho, están vigilando mucho lo que están diciendo y a través del relato de un sueño casi como algo que se les escapa, se puede abrir puertas, ¿no? Para tocar temas profundas, pero yo creo que con niñas, con niños, con adolescentes, también es bien interesante trabajar con el tema de sus sueños. Oye, mira qué interesante, Juan José. Mira, nada, pues, más que agradecerte, siempre es súper interesante tener esta conversación y la narrativa que tú también dispones para poder y las personas puedan explorar en este mundo, ¿no? Eh, yo encuentro que es súper interesante, ojalá, digamos, muchas personas puedan ver esto porque me parece re interesante tener una perspectiva de los sueños que me queda a mí casi como una narrativa más, digamos, que complementa tu espacio humano y que naturalmente funge o sirve como elementos para ti mismo, para el autoconocimiento, para el reconocimiento y para la reconfiguración muchas veces cuando ésta sea necesario en caso de que uno esté desajustado, complicado, dolido, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, yo creo que esa sería la conclusión y particularmente eh, vaya, ante este tema de los sueños, ¿no? De que de pronto puede pasar algo más metapsicológico, más metafísico, más esotérico. Digo, yo concluiría diciendo que el sueño es un mensaje de uno hacia uno mismo que nunca habla de alguien más. O sea, todos los sueños están hablando de nosotros en presente, ¿no? De cosas que necesitan pasar por esa lógica del sueño para ser pensadas a veces, para ser resueltas eh, y no nos dicen qué va a pasar, no nos dicen si alguien más habla de nosotros, no nos hablan de eso, nos hablan de cosas que estamos tratando de decirnos a nosotros mismos y que se necesita de otro, ¿no? Para poder captar el mensaje completo. Sí, sí, me gustaría que sí, quedar con eso, efectivamente, que la necesidad del otro para poder completar eh, este relato, esta autoescritura que naturalmente uno por sí mismo no tiene cómo penetrar. Oye, como siempre, muy agradecido, un abrazo a la distancia y ojalá volvamos a conversar cosas similares, pues siempre es muy entretenido conversar contigo y espero que las personas en sus casas también lo experimenten de la misma manera. Un Al abrazo. contrario, gracias, un abrazote grande.